Buenas noches familia, amigos, bienvenidos a una semana más de nuestras transmisiones. Romanos completamente en línea y en vivo. Es el primer miércoles de marzo. Estamos a 15 días aproximadamente de cumplir un año justamente de haber iniciado con nuestra cuarentena, de que nos hubiera mandado a todos a nuestras casas. Y por lo tanto también justamente un año de tener Romanos en línea y bueno, junto con Romanos toda la programación de Vida Nueva para el mundo. Aunque ya regresamos a nuestras reuniones dominicales, presenciales, y están por supuesto que todos invitados, ¿verdad? La gran mayoría de los estudios pues se continúan transmitiendo en línea y vamos a hacer lo posible para que aun cuando los estudios vayan retomando pues su dinámica anterior, donde se lleva a cabo la reunión presencial, pues que se sigan transmitiendo completamente en vivo, ¿verdad? Por supuesto que lo continuaremos de esta manera. Y bueno, pues vamos a dejar por ahí algún separador en nuestras Biblias en Romanos capítulo 5, mientras los demás van viendo la notificación de que ya comenzamos. Recuerden, todos los miércoles a las 8 de la noche. Les tiene que llegar la notificación. Para que les llegue, pónganle seguir a la página. No sé si le tengan que poner me gusta. Nunca he entendido la diferencia entre darle seguir a darle me gusta. La verdad es que no sé cuál sea. Pero bueno, pregúntenle ahí a Santo Goul y la que tengan que ponerle para que les notifique, háganlo. Para que les avise que ya comenzamos con la transmisión, le dan clic y los manda directito, ¿verdad? Y así no tienen que andar ahí actualizando la página, que luego me dicen algunos, oye, yo entré desde las 8, 2 para las 8 y no veo. ¿Por qué? Porque le tienen que actualizar la página para que les reconozca. Y bueno, son las 8 de la noche con 5 minutos. Yo estoy bien contento porque en mi rancho, aquí en Metepec, en el Estado de México, donde también nos siguen muchos de ustedes, ya desde el día de ayer abrieron nuevamente los gimnasios y ya saben que pues desde hace algunos años disfruto mucho practicar deporte y que más en esta pandemia he estado insistiendo, ¿verdad?, en tener los buenos hábitos. Y yo siempre he dicho, hay gente que... ¿Cuál era esta historia que publiqué hace tiempo en Instagram? Que hasta el día de hoy estadísticamente hace más daño no ir que ir. Que es más grande el peligro de no asistir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues dejas de ejercitarte y el día que a ti te toque el COVID o cualquier cosa, pues probablemente te vaya más mal a que si tenías una buena condición. Así que algunos han dicho, no, estás loco, ese es el caldo de cultivo del contagio, lo que sea. Pero paradójicamente, como ya lo saben ustedes, pues yo no me contagié asistiendo, me contagié cuando me mandaron encerrarme en mi casa. Cuando nos mandaron a rojo y dejamos de convivir con gente, creo que eso me hizo más daño y ahí fue cuando nos tocó. Pero bueno, para los que les gusta practicar deporte, pues nos dieron esta gran noticia. Ojalá que el gobierno ya no se le ocurra más adelante volver otra vez a cerrar todo. Es tristísimo ver pues tantos comercios, establecimientos, restaurantes, lugares que la gente con años de echarle ganas pudo emprender y que de la noche a la mañana se los tiran para abajo. Entonces creo yo que se deben tomar medidas, pero no el cerrar toda la vida, ¿verdad? Porque de hecho, como siempre lo dijimos, pues eso no evitó nada. Vean nada más, en diciembre por ahí del veintitantos, por ahí del 20 creo que fue, nos mandan a rojo, cierran todo y estamos en el peor pico de contagios. No se dieron con los comercios abiertos, sino con los comercios cerrados. ¿Por qué? Porque el contagio se da en la interacción persona a persona y eso pues no lo puede prohibir la autoridad. Así que más bien deberían de irlo asimilando, trabajar en la cultura de las personas, en un cuidado integral, no solamente ponerte el cubrebocas y lavarte las manos, sino comer sanamente, dormir bien, ejercitarte, etcétera, y no andar cerrando todo cada rato creyendo que esto es la solución, como ya se demostró que no lo es. Y bueno, pues lamento sinceramente si algunos de ustedes, mis hermanos, fueron afectados por esta situación en sus finanzas y no nos queda más que creer que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, Romanos 8:28, y oramos por ustedes, que el Señor les guíe para reinventarse, para volver a levantarse quizá desde cero y creer que Él está con ustedes en este camino y van a salir adelante. Pero bueno, pues vamos a pasar a nuestro estudio. Oramos ahí desde nuestro lugar. Dile, Señor, te doy gracias en esta noche porque me permites estar con bien. Yo quiero poner en tus manos esta palabra y mi vida y pedir que tú hables a mi corazón y que esta semilla sea como una semilla sembrada en tierra fértil que produzca fruto.
Quita todo estorbo, toda distracción de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que seas únicamente tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestras vidas, dándonos entendimiento, dirección y edificándonos con este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 5. Voy a confirmar porque ya estoy bien ciscado, que el micrófono sí esté bien conectado. Lo bueno es que no pueden desde aquí oler. Ahí les va. Reciban, dirían algunos, ¿verdad? Y si de repente ven que azota por aquí mi computadora, es porque la base de la misma, hay que orar por ella para que el Señor le dé sanidad, porque ya se está haciendo pedazos. Entonces voy a tener que conseguir, se me hace una nueva base. Romanos capítulo 5, vamos a donde nos quedamos hace 15 días, porque hace 8 días tuvimos un tema especial. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6, y comenzamos a leer y vamos a ver hoy un tema que hemos titulado Reconciliados con Dios, y vamos a hablar de lo que es la reconciliación, cómo viene y qué produce. Romanos, como lo vimos desde un principio, pues establece muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Y hemos hablado de algunas de ellas que son resumidas con palabras que pueden sonar un poco extrañas cuando las lees la primera vez, ¿no? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la expiación? ¿Qué es la redención? Todo esto lo hemos estado viendo, todo aquello raro que termina en Sion. Y bueno, pues otra de estas doctrinas es la de la reconciliación. Y a veces la gente las confunde todas, ¿no? Dice, es lo mismo, que fuimos reconciliados y justificados. No, son cosas distintas, son parte del resultado del plan de salvación de haber venido a Cristo, pero cada una nos enseña cosas en particular de forma individual preciosas, y la de hoy ni se diga. No les quise comentar porque luego ya les digo esto y no termino cumpliendo mi palabra, pero en teoría el mensaje de hoy es sin casco. Porque es un mensaje donde estaremos hablando de este resultado producto del amor incondicional de Dios. Pero ya mejor no escribo nada porque varias veces les he dicho, hoy es sin casco, y terminamos bien descalabrados. Y yo así de que, Señor, me hubieras avisado para poderles decir, ¿verdad? Porque a veces de verdad que yo no lo planeo, no es de que yo diga, me los voy a descalabrar, estoy enojado, estoy de malas porque los ardidos del Atlas nos robaron 3 puntos. Por cierto, saludos a los del Atlas, hermanos de Guadalajara, a ver si la siguiente nos ganan en la cancha. Y ahora ahí les van las pedradas, ¿no? Yo a veces tengo toda la intención de que la palabra sea una palabra de ánimo, de esperanza, y de repente toma la que empiezan a llover las piedras. Hasta a mí me caen muchas veces. Pero hoy en teoría no va a ser así. Así que si quiere, quítese el casco, póngalo ahí al lado, por si se necesita se lo pone de volada. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bien hablando, acuérdate de los resultados de la justificación, y estuvimos hablando de la esperanza, esta esperanza que dice el versículo 5, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, es por ese Espíritu y las promesas de Dios que nosotros estamos en paz y aferrados a esa esperanza. Pero ¿por qué nos fue dado el Espíritu Santo? ¿Y por qué tenemos esa esperanza? ¿Por qué el amor de Dios fue derramado? Dice, porque Cristo, versículo 6, o sea, esta es la raíz de toda esta bendición. Conocemos lo que es la ley de causa y efecto, y hemos hablado anteriormente de muchos de los efectos, pero Cristo es la causa, no nuestras buenas obras, no la religión, es Cristo la causa de todas estas promesas y verdades preciosas que hemos estado estudiando. Porque Cristo, y dice la Biblia, cuando aún éramos débiles, cuando no éramos capaces de hacer la voluntad de Dios, cuando no éramos capaces de seguir el consejo de la palabra, cuando éramos esclavos de nuestra propia carne y del pecado, dice, a su tiempo murió por los impíos. ¿Murió por quién? Por los impíos. Como algún día vimos, y más adelante lo trataremos en Romanos, hay algunas personas que piensan que Cristo murió solamente por un grupo selecto de escogidos y que a los demás Dios los creó para destruirlos, lo cual tiene bíblicamente muchas contradicciones. Ellos dicen no hay libre albedrío. Bueno, entonces hay que preguntar si Dios es el que hizo que Lucifer cayera o lo creó con libertad, ¿verdad?
porque si Dios no lo creó con libertad, porque no existe ni ha existido el libre albedrío, entonces Dios sería el autor del mal al haber puesto en el corazón de Lucifer. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 que Dios ni puede ser tentado ni tienta a nadie, de modo que Satanás, Lucifer, tuvo que utilizar esa libertad que Dios le dio para apartarse del bien, y lo opuesto al bien es el mal. No me voy a meter hoy en ese tema que ya hemos tratado anteriormente. El punto en el que estábamos es que la Biblia dice que Cristo murió por los impíos. Yo insisto, cada vez que la Biblia habla del sacrificio de Cristo, se menciona textualmente de forma universal. Entonces, cuando la Biblia tiene que aclarar algo, lo aclara. Cuando se tiene que establecer un paréntesis, se establece. Y quienes creen esta doctrina de la redención o la expiación limitada, que la vida eterna es solamente para algunos privilegiados que Dios eligió y los demás son la chusma del universo que no tienen la oportunidad de ser salvos, le están poniendo no uno sino decenas de paréntesis a la Biblia que no existe. Yo les he preguntado, oye, ¿y por qué dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Y me dicen, se refiere a todos los elegidos. Y pregunto, ¿dónde lo dice? No lo dice ahí dice todo aquel que en él crea. Y volvemos a ver otro ejemplo más de decenas, quizás cientos, si nos vamos a profundizar más en otros pasajes implícitos donde se nos habla del sacrificio de Jesucristo. Cristo murió, no dice por los elegidos, por algunos, dice por los impíos. Éramos sin Dios impíos. Ciertamente, dice Pablo en el versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. O sea, a lo mejor muchas personas podrían dar su vida por una persona porque la consideran mejor que ellos mismos y dicen, tiene más futuro que yo. Dice, a lo mejor, dice Pablo, pudiera alguien morir por una persona buena, pero ¿quién sería capaz de llegar con el juez y decir, quítele la pena de muerte al asesino, quítele la pena de muerte al narcotraficante, quítele la pena de muerte al ladrón, porque yo voy a dar mi vida por él? Lo que se conoce como la doctrina de la sustitución. Yo voy a sustituirlo, la pena que él merecía, yo la voy a pagar. Nadie, absolutamente nadie. Y esto comienza a enseñarnos cuán grande es el amor de Dios, que ama a toda persona sin importar su condición. Y esto es impresionante, y entenderlo realmente como hoy lo veremos puede transformar nuestras vidas. Porque la idea de esto no es decir, como Dios me ama voy a pecar porque recibo su amor, sino al contrario, ¿verdad? Ver tan grande amor, algún día lo vimos, me quebranta y me lleva ya a no querer ser igual, a quererle servir, a quererle honrar. Pero hoy no me voy a enfocar en ese punto. Hoy me voy a enfocar en que mucha gente no está siendo transformada porque no hay una relación con Dios, porque no han aceptado ese amor, porque no saben o no creen o no les han dicho que es incondicional. Entonces piensan que se lo tienen que ganar, y como no se lo pueden ganar, se alejan y no quieren recibir algo que ya Él decidió regalarles. Yo no estoy sacando aquí conjeturas o conclusiones basadas en mis propios razonamientos, sino que te estoy parafraseando el versículo 8, que después de hablar de este sacrificio de Jesús en el versículo 7, dice el 8 textualmente, mas Dios muestra su amor para con nosotros. No dice que Dios habla, porque en la iglesia hablamos mucho del amor, pero es distinto a mostrar el amor. Dios lo muestra. Dios es amor y nos confirma su amor y nos demuestra su amor. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, no dice que te amó cuando viniste a la iglesia y un día levantaste las manos y dijo, ay, qué bonito me adora, cuánto lo amo. No, el ser humano sí se va ganando ese amor. El ser humano va conquistando, va enamorando, pero Dios no es así. Dios es amor, de modo que en su naturaleza está amar, de modo que ama aunque no lo merezcamos. Ahora, esto no quiere decir que no va a juzgar al que no se arrepienta. Ya lo hemos aclarado anteriormente, pero como sé que siempre hay teólogos del terror por ahí metidos, ¿verdad? Gente que cree que puede meterse, escuchar 5 minutos, sacar conclusiones y juzgar y emitir opiniones sin haber tenido ni siquiera la decencia de escuchar la hora del mensaje. Aclaro que no voy rumbo a esa dirección, porque hemos visto que aunque Dios es amor, también es justicia. Su amor y su justicia no están peleadas, van de la mano.
el juez que es justo, aunque ame al criminal, aunque sea su hijo, debido a que es justo, no lo puede perdonar. Si la ley le dice que lo tiene que juzgar, el juez justo lo tiene que juzgar. Dios, aunque es amor y quisiera perdonar a todo el mundo, y aunque es poderoso y podría hacerlo, no lo va a hacer porque también es justo. Y Dios no puede corromperse a sí mismo. Yo tendría pánico de pasar la eternidad en las manos de un Dios injusto que un día amanece de malas y decide achicharrarnos a todos y comenzar de cero. Puedo descansar sabiendo que no hará nada extraño porque pasaremos la eternidad en las manos de un Dios justo. Entonces, Dios no contrapone su justicia con el amor, y regresamos a hablar de su amor, que es demostrado, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Muchas veces se nos olvida, cuando todavía éramos pecadores. No es que ahora ya no pequemos, sino que ahora ya no es nuestro adjetivo calificativo. Pablo, aunque se dirige a iglesias que pecaban, nunca dice Pablo a los pecadores de los Corintios, a los pecadores de los Gálatas. Siempre se dirige a ellos como a los amados santos, porque es lo que somos ahora, porque Dios nos ve a través del cristal de Jesucristo. Ante los ojos de los hombres podríamos ser catalogados como pecadores, pero ante los ojos de Dios somos santos que pecamos. Pero ya no somos pecadores, ya no es nuestra identidad es hijos de Dios, elegidos de Dios, santos de Dios. Ahora, a mucha gente esto le causa shock. Entonces significa que puedo pecar, no, al contrario. Cuando tú entiendes tu identidad dices, ¿por qué voy a seguir pecando si ya no soy un pecador? Ahora soy un hijo y como hijo me tengo que comportar. Como algún día te lo dije, rescatas a un niño de la calle y el niño de la calle dice, ¿por qué voy a seguir mendigando si ahora tengo padres? Entonces, mucha gente no ha sido transformada porque está buscando ganarse una identidad que Dios ya le regaló. Entonces, cuando tú le estás buscando alcanzar en tus fuerzas, nunca lo vas a lograr. Pero cuando entiendes y recibes lo que Dios te dio, simplemente te comportas a la altura. Como el hijo pródigo que cuando vuelve a casa, el padre le da vestidos limpios, el padre le regresa el anillo que representa la autoridad y el padre le pone calzado, que es un símbolo de que era hijo, porque los esclavos andaban descalzos. El padre le dice, tú no eres esclavo, eres mi hijo. Tú, aunque vienes todo contaminado, te pongo vestiduras de una persona limpia. Aunque perdiste tu autoridad, te restablezco tu autoridad. Recibes identidad y comienza a comportarse como tal. Entonces Dios, cuando aún, dice la Biblia, éramos pecadores, volvemos a leer Romanos capítulo 5, cómo nos muestra Dios su amor. En el versículo 8, dejen ahí un separador, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero luego viene la diferencia, pues mucho más. Ya no somos ese pedazo de contaminación y basura inservible, buenos para nada que éramos antes sin el Señor. Dice, estando ya, ahora esta es nuestra condición, justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Mi hermano, mi hermana, tú ya no estás bajo la ira de Dios. Ya no tienes que pararte con ese miedo de que si Dios me castiga, y es que como pequé, ¿qué tal que me manda un rayo del cielo? Es que otra vez me equivoqué y volví a hacer aquello que está mal, y qué tal si me viene una enfermedad. Y hay gente que vive con culpa y que dice, es que esto me vino seguramente por mi pecado, no, porque ante los ojos de Dios tú ya has sido declarado justo. Y yo no estoy diciendo que si nos apartamos, Él no nos va a corregir. Claro que sí, como el hijo pródigo le fue muy mal y el padre lo permitió. Lo mismo con Nabucodonosor. Pero toda corrección que Dios permite en nuestras vidas, y lo vamos a confirmar más adelante con una historia del Antiguo Testamento que Dios elige para ilustrar y representar su amor, muchas veces Dios permite o nos lleva a situaciones de conflicto, no como un castigo cuando somos hijos, no para que se te quite y para que ni se te ocurra volverte a alejar, desgraciado e infeliz, esto te pasa por abandonarme, no, sino porque es tan grande su amor que dice, no te voy a dejar así de perdido como estás. Entonces necesitas ser sacudido para reflexionar.
Y la Biblia dice que Nabucodonosor volvió en sí, que el hijo pródigo volvió en sí. A veces perdemos el uso de la razón, a veces enloquecemos y nos empezamos a apartar. Y Dios, insisto, no como un Dios con barbas blancas y un bastón que manda tronos del cielo, enojado dice, ahí te ve el rayo para que se te quite, sino como ese Padre amoroso que dice, no quiero que te apartes, porque sé que lo mejor para ti es estar en mi camino, en mi presencia, en mi mesa. Permite tiempos de aflicción para traernos de vuelta al camino. No porque nos quiera manipular en ese camino, sino porque sabe que es el mejor camino. Yo les he dicho, si tú ves que tu hijo va con los audífonos, ahí andan los jóvenes que no escuchan nada, ¿verdad? Con la música a todo volumen, ni saben lo que están escuchando, pero ahí andan vociferando, dizque hablando en inglés. Y va bien distraído, caminando rumbo a un barranco y tú le gritas, hijo, hijo, pero no hace caso, ¿qué harías? Dirías, ay, es que como amo a mi hijo lo voy a dejar que se vaya y que se muera. No, si no alcanzas a correr y detenerlo y no te escucha, agarra lo que tengas a la mano y si tienes una piedra dices, ni modo, ahí le va, ¡pras! Y mejor que tantito se descalabre y diga, ¿qué húbole? Pero que vuelva atrás y que se dé cuenta que aunque dolió, lo rescató del barranco a que se pierde en el barranco. Y así es como a veces Dios obra con nosotros. Dios nos habla. Y dice la Biblia, si no recuerden, es en el Salmo 32, si no lean todos los salmos hasta que lo encuentren, pero creo que es el 32 del 8 en adelante. Te haré entender, te enseñaré el camino sobre el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Dios como el Padre nos quiere hablar y guiar. Y luego añade, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti, confirmando que efectivamente cuando Dios ve que nos apartamos, no sobre pretexto de juicio y destrucción, sino de disciplina para bendición, nos tiene que jalar las riendas y tiene que tomar las piedras que tenga en la mano y aventárnoslas. Y a veces decimos, esto dolió, Señor, ¿por qué lo permitiste? Pero si era necesario para reflexionar y dar la vuelta y quitarnos los audífonos del mundo que nos tenía sordos y volver a escuchar su voz, habrá valido la pena. Entonces, entiende, si tú te apartaste y estás pasando un tiempo complicado, no sigas apartándote de Él diciendo, no, pues me vino el castigo, es lo que me merecía. Y a veces nosotros empezamos a llenar a la gente de esa culpa, que en vez de acercarla a Dios, la aparta más todavía. Porque dice, pues sí es mi merecido por alejarme. Y si hay consecuencias a nuestros actos, no estoy diciendo que no. He predicado muchas veces, lo que el hombre sembrar, eso también segará, ¿verdad? Pero esas consecuencias no tienen que ser para llenarme de tal culpa que me aparte de Dios porque no me siento digno, sino al contrario, que me hagan ver cuánto lo necesito y que yo vuelva de regreso a casa. Entonces, si tú te has alejado de Él porque te sientes indigno, es momento de que entiendas que su amor, estamos leyéndolo en la Biblia, su amor por ti es incondicional. No esperes a cambiar para volver a casa, vuelve a casa para que Él te cambie. Vamos a continuar meditando en este pasaje y vamos a aprender cosas bien interesantes. Y quiero, digo entre comillas, comenzar, voy a media hora hablando. La vida eterna sí está condicionada a un verdadero arrepentimiento, como ya quedó claro. Sin arrepentimiento, el Dios amoroso, que también es juez justo, nos ha de condenar si no nos arrepentimos. Entonces, la vida eterna sí está condicionada al verdadero arrepentimiento. Arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio. Es una verdad establecida textualmente en la Biblia. Pero estamos viendo que el amor de Dios no está condicionado al arrepentimiento. Y esto es increíble. Porque Dios nos amó antes de que nos arrepintiéramos, cuando éramos impíos, cuando éramos todavía, textualmente dice, pecadores. Si me amó, dice Pablo, cuando era pecador, ¿cuánto más ahora que he sido declarado justo? ¿Cuánto más ahora que soy su hijo? Ya no su creación, sino su hijo. Porque los que creen en él, Juan 1:12, y les reciben, son hechos hijos de Dios. Entonces, si en algún momento de tu vida, cuando estabas perdido, recibiste ese amor y te acercaste, hoy que eres hijo y que te apartaste del camino, ¿por qué no vuelves a casa? ¿Y en qué momento olvidaste cuánto Dios te ama? ¿En qué momento comenzaste a creer que tú debías de ganarte ese amor? ¿En qué momento comenzaste a creer que tú podías ganarte ese amor? Mucha gente abusa de pasajes como estos para enseñar cosas incorrectas y los que me conocen saben que no vamos para allá. Pero escuchen esta
esta gran revelación. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Anótala ahí en tu libreta. Hoy aprendí que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que no podemos abusar del amor de Dios o pretexto para pecar. Y otra cosa es que no prediquemos que es una realidad. Y que nos volamos legalistas y que sea puro juicio y que no entendamos que únicamente hasta que entiendo el amor de Dios vendrá una transformación en mi vida, como lo voy a explicar. Entonces, lo que ha pasado hoy en día es que la iglesia, como lo he explicado muchas veces, o parte de ella, se ha ido a dos extremos. Unos que se van al extremo a agarrar el látigo y ¡zas! Todo el tiempo con él, y algunos con ideas un poco legalistas y haciéndole creer a la gente que ellos tienen que cambiar para ganarse ese amor y que es por sus obras que serán salvos. Y por otra parte, algunos el evangelio de Winnie Pooh con su tarrito de miel, pues Dios es puro amor, peace and love, y creo que puedo pecar y no pasa nada porque Dios me ama. Y entonces unos están tan hartos del otro que se van al otro extremo sin darse cuenta. Algunos hartos de tanto juicio y de tanto látigo, de repente se fueron al evangelio de Winnie Pooh, y algunos hartos del evangelio de Winnie Pooh se van a no, la sana doctrina y confrontar y el pecado y el infierno, pero ¿y cuándo alguien va a hablar del amor de Dios de forma equilibrada? Entonces estamos viendo este equilibrio en Romanos, y este equilibrio nos enseña que yo no puedo abusar de ese amor, pero que no puedo negar que ese amor es incondicional, que ese amor nos fue dado no cuando vine a la iglesia, no cuando vine a Cristo, hice una oración. Dios, en esto consiste el amor de Dios, versículo 8, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros le amamos, dice primera de Juan 4, porque Él nos amó primero. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. De hecho, Apocalipsis 13:8 dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea que antes de crearnos, aún Dios sabiendo que íbamos a pecar, nos amó de tal forma que en su mente Cristo ya había sido inmolado. Esto es impresionante. Aún antes de que tú nacieras, como algún día lo dije, Dios no está decepcionado de ti. ¿Por qué? Porque sabe lo que vas a hacer antes de que lo hagas, así que no lo puede sorprender. Y esto no es pretexto para decir, como ya sabe voy a pecar, sino al contrario, Dios, ¿cómo es posible que has sido tan paciente conmigo y yo tan desgraciado y tan infeliz? Nunca más te quiero fallar. Y que entonces busques la santidad, no el libertinaje, cuando entiendes este amor incondicional de Dios. Antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Así que, querido amigo, hermano, si tú te sientes indigno y tú dices, es que volví a emborracharme, me volví a drogar, y volví a robar, y volví a transar, y volví a creer en el Cruz Azul, y lo que sea que tú has hecho en tu vida, y estás esperando cambiar para sentirte merecedor de su amor, déjame decirte que estás equivocado. No estoy diciendo que no cambies, sí tienes que cambiar. Esto debe suceder, esto va a suceder, pero como lo he dicho en Romanos como 1.343.000 veces, lo volveré a repetir. El cambio no es un prerequisito para ganarte su amor, es el resultado de tu relación con Él. No es de que cambié y me merezco una relación, cambié y puedo entrar a su presencia, es de que vine a Él, tuve una relación y en su presencia vendrá el cambio, no al revés. Ahora, aquí hay un gran problema, vamos a meditarlo, y tiene que ver con parte de estos dos extremos a los que te mencionaba que nos hemos ido, y la falta de entendimiento de la verdad de forma equilibrada como le establece la Biblia. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues más estando ya justificados en su sangre delante de Dios, ya soy justo, como algún día lo vimos, ya hablamos de la justificación, por Él seremos salvos de la ira. Algún día hablamos también de que el término propiciación significa esto, intervenir a favor de alguien que está bajo la ira de otro. Entonces Cristo nos declara justos, Cristo nos rescata de la ira de Dios, Cristo también nos redimió, que es el término cuando alguien pagaba un esclavo para liberarlo, y ahora estamos viendo que no solamente nos justifica, que no solamente nos redime, sino que también nos reconcilia. Dice versículo 10, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si aun cuando tú estás apartado de Dios, pudiste ser reconciliado por la obra de Cristo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, establece la garantía y la seguridad de la salvación. Si cuando estaba perdido
Yo contaba con ese amor, yo contaba con su apoyo, yo contaba con su presencia. Yo había sido reconciliado y te explicaré qué significa. Mucho más ahora que ya estoy reconciliado. Mucho más ahora. La Biblia dice, hemos sido reconciliados con Dios. Y esto nos lleva a dos verdades. Verdad número uno, innegables. Tu vida tiene que ser transformada, sí, ya lo vimos, pero va a ser transformada hasta que entiendas que tú no la puedes transformar. Suena un poco contradictorio, ¿no? Mientras tú lo estés intentando en tus fuerzas, seguirás frustrado, lleno de culpa, de carga, de vergüenza, de condenación, porque estás haciendo algo que en tus fuerzas no puedes hacer. Y por donde lo quieras ver, la Biblia lo establece. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia, aun cuando estaban bajo la ley, en la que muchos creían que eran capaces de cumplirla, Dios ilumina al profeta que dice, la verdad es que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. O sea, hijitos, sin mí, ustedes no van a poder. Desde el Antiguo Testamento, bajo la ley, la Biblia establece, sus obras son como camisas de las chivas, o sea, como trapos de inmundicia, para que entiendan. Llegamos al Nuevo Testamento, Romanos 7, lo que quieres no lo haces, lo que quieres no lo haces y lo que no quieres es lo que haces, porque tu cuerpo está contaminado por el pecado. Romanos capítulo 8, más adelante iremos a ellos en este estudio de Romanos. Es mediante una vida en el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne. Filipenses 2:13, el que produce el querer como el hacer, por su buena voluntad, ojo, el querer como el hacer es Él en nosotros. ¿Qué verdad nos enseña esto? Entonces, número uno, que yo no soy capaz de cambiar. Te preguntarás qué tiene que ver con la reconciliación. Aguántame la verdad número 2, pero primero tenemos que entender esta porque una nos lleva a la otra. Mi vida va a cambiar cuando yo se la rinda a Dios en una relación. Voltea a ver la Biblia y dime si estoy equivocado. Iglesia primitiva, antes de Pentecostés, llenos de miedo. Después de ese encuentro con Jesucristo y de que viene el Espíritu Santo sobre ellos, con valor salen y predican la palabra de Dios al mundo entero, sin importar la persecución. Moisés, antes de ese encuentro con Dios, huyendo de Faraón, lleno de miedo en un desierto, sintiéndose incapaz. Después de ese encuentro con la zarza, el hombre cuestiona al mismo Dios 3 veces y mediante esa comunión las 3 veces Dios le responde, ve porque yo estaré contigo, y enfrenta a Faraón y libera a su pueblo. ¿Qué hubiera pasado con Moisés recibiendo una carta de Dios diciéndole lo que tenía que hacer? Jamás lo hubiera hecho. ¿Por qué lo hizo? Porque a través de esa relación, en esa plática, Dios respondió a los 3 cuestionamientos de Moisés. Ve porque yo estaré contigo. El problema es que a veces nada más recibimos la orden. Esto tienes que hacer y lo intento hacer, pero en mis fuerzas no puedo. Porque es a través de la relación que mediante mi comunicación y mi comunión con Dios y la influencia de su Espíritu sobre mi vida, yo voy a ser habilitado y dirigido para hacer lo que en mis fuerzas es imposible hacer. Jeremías, antes y después de su encuentro con Dios, él se sentía incapaz de predicar la palabra. Dios le dice, no lo eres, no digas soy un niño, vas a hablar todo lo que yo te diga, van a pelear contra ti, pero no te vencerán porque yo voy a estar contigo para librarte. Los discípulos antes de Cristo, pecadores, sin letras, del vulgo, menospreciados, tranzas, casi terroristas como Simón el Celote, trácalas como Mateo, que era el equivalente a muchos de los partidos políticos de la actualidad, por no decir todos. No todas las personas de los partidos políticos, porque hay cristianos honestos dentro de algunos de ellos. Aclaro por si por ahí nos están viendo, ¿verdad? Ves a Pedro y Juan, Hechos 4:13, asombrando a la gente con sus discursos. Dicen, ¿cómo si eran hombres sin letras y del vulgo? ¿Cuál es la clave? Ahí dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que un encuentro con Jesús lo cambia todo. Un encuentro con Jesús te da dirección, te da fuerza, te da habilidad. El Espíritu Santo nos llena de talentos. Dios nos da un propósito. Me lleva a hacer lo que yo no puedo hacer. Él produce el querer como el hacer. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. También le he dicho como 236,000 veces. Son el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Pablo antes de su encuentro con Cristo matando cristianos. Pablo después de su encuentro con Cristo a punto de morir por causa del Evangelio. De hecho, murió por causa del Evangelio. Y yo podría seguirle así con todos los hombres y mujeres de Dios y te vas a encontrar que la gran mayoría o todos de alguna forma en sus vidas eran un desastre. Eran un caos total. Y Dios no los eligió porque fueran ejemplares. Dios no dijo, ay, cuánto lo amo porque mira qué bueno es desde que nació. Él no lloraba, él oraba. Sus berrinches no eran berrinches, él estaba hablando en lenguas desde que era bebé. ¡No! Dios no llegó y dijo, a ver, ¿dónde están los más ejemplares del mundo? Ay, mira Moisés, qué buen personaje. Moisés era tartamudo.
Le dijo 3 veces a Dios, pero ¿cómo yo? ¿Y qué les voy a decir? Yo. Y Dios le dijo, sí, tú, ve y libera a mi pueblo. Pero no voy a poder, no te estoy preguntando si vas a poder, te estoy diciendo que yo voy a estar contigo. Jeremías lo mismo, todos, absolutamente todos. No es de que nacieron y crecieron con una vida ejemplar. Recordemos esto a la luz de lo que hemos estudiado anteriormente, Romanos 3:10. No hay justo, y esto incluye a estos grandes hombres de Dios, ni aún uno, nadie. La Biblia establece, todos se desviaron, todos se corrompieron, todos se hicieron inútiles. Paquita, la del barrio de aquí, se inspiró para algunas de sus alabanzas. Sepulcro abierto es su garganta, sus pies corren al mal, sus manos a derramar sangre, desventura hay en sus caminos. Estos éramos nosotros, tan perdidos que dice Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, no es de que tú ahorita, que te sientes indigno, volteas a ver a los demás y dices, no, es que sí se merece el amor de Dios, porque mira qué buena persona es. Mira, él sí ama a su familia, él sí es un hombre de bien, yo soy una basura, yo no me lo merezco. Lo que tú te estás perdiendo de vista es que toda esta gente no fue elegida por ser ejemplar. Es al revés. Dios los eligió y los hizo ejemplares. Los fue moldeando con su palabra, con el trato, con pruebas muchas veces, a través de una relación. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y no hace excepción de personas, como los cambió a ellos, también lo puede hacer contigo, si tú te permites tener también esta relación. Sí debe haber un cambio, pero no para establecer la relación, sino como resultado de la relación. Ahora, ¿qué tiene que ver con la doctrina de la reconciliación? Todo. Porque la relación es lo más importante en la vida cristiana. Es lo que se perdió en el huerto del Edén y es lo que vino a restablecer Cristo en la cruz del Calvario. La relación que se perdió en el huerto del Edén. Tan es así que cuando muere, lo primero que sucede es que el velo que impedía la entrada al lugar santísimo, ¡faz!, fue roto de arriba abajo, partido en dos a la mitad. Antes solo una persona, el sumo sacerdote, una vez al año, muerto de miedo, entraba. Muerto de miedo porque le ponían una campanita colgando para que si el brother no se había arrepentido genuinamente y al entrar a la presencia de Dios cayera muerto, lo ataban también con un lazo y lo pudieran sacar. Y algunos se morían. Entonces, imagínate el pánico que le daba a la gente entrar a la presencia de Dios. Y así es como han crecido muchos de ustedes. Porque a lo mejor crecieron en una iglesia cristiana muy legalista, tal vez de pastores sinceros, pero un poco equivocados. O a lo mejor en la iglesia popular, donde estaba todo con un ambiente místico, las velas y los cantos gregorianos al fondo. ¡Oran taran tristus! Y tú entrabas con tu mamá, que iba así como si fuera al cementerio. Y alguna le dijiste, mamá, shh, silencio. ¿Por qué, mamá? Porque estamos en la casa del Señor. Como si el Señor estuviera dormido. Shh, porque si habla se despierta. Entonces crecimos viendo a Dios con miedo. Y vienes a la iglesia, pero no entiendes esto y lo sigues viendo con miedo. Cuando te acabo de leer que la Biblia dice, y es uno de muchos pasajes, ya no estamos bajo su ira. No estoy diciendo que no es real la ira de Dios. Algún día lo vimos, si no mal recuerdo, fue Romanos 1:12. La ira de Dios se manifiesta en contra de toda impiedad e injusticia. De los hombres que huyen de la verdad y se apartan de la perdición, etcétera, etcétera. Pero tú y yo ya no estamos bajo esa ira. Estamos bajo la gracia por causa de Jesucristo. Entonces quítate esos prejuicios con los que quisiste, con los que creciste. Esos conceptos que te tienen lleno de temor, que te hacen apartarte de Dios cuando fallas, en vez de entender que es cuando más que nunca te deberías de acercar a Él. Dios no está enojado contigo. Cristo estábamos, al morir, el velo se parte en dos, enseñándonos que ya no hay impedimento para entrar al lugar santísimo. Que ahora todos, Hebreos 4:16, a través de Cristo podemos acercarnos, no con miedo, dice, sino confiadamente al trono de la gracia.
No para abusar de ella, sino porque es allí donde hallaremos el oportuno socorro que necesitamos para cambiar y levantarnos. Entonces, verdad número uno, mi vida tiene que cambiar, sí, pero va a ocurrir a través de una relación. ¿Qué tiene que ver con la reconciliación? Verdad número dos, esa relación no se va a llevar a cabo hasta que ocurra una reconciliación. Cuando una pareja de novios, de esposos, se pelean, para que las cosas puedan volver a funcionar, ellos tienen que volver a relacionarse. Pero si ellos se relacionan sin reconciliarse, se van a relacionar superficialmente, como viven muchos matrimonios, tal vez el tuyo. Si hay una relación, pero es superficial, no es profunda. Se dirigen la palabra para hablar de las cuentas, los pagos, los niños, pero cada quien tiene su vida por separado. Para que haya una buena, profunda e íntima relación que traiga bendición, después del conflicto, tiene que haber primero una reconciliación, a través de la cual hacen las paces, le bajan 2 rayitas a su ira, dejan de estar enojados y vuelven a tener una sana relación. Es precioso porque Cristo no solamente trajo relación. Espero poder explicar esto con la inmensidad que lo recibo en mi corazón. Vino a traer antes una reconciliación. Quizá algunos están entendiendo de a dónde vamos y se les pone como a mí la piel chinita. Jesús dijo a sus discípulos, ya no los voy a llamar esclavos, sino amigos. El Señor se refiere a Abraham como Abraham su amigo y dice, le voy a encubrir lo que voy a hacer. Entonces, esto es a lo que voy y espero lograr transmitirlo de una forma correcta. Cristo pudo haber venido a este mundo, morir y traer una relación y traer justificación. Y podríamos decir, qué buena onda, soy rescatado del pecado. Soy libre del reino de las tinieblas. Soy declarado justo delante de Dios. Soy libre de la condenación eterna. Tengo la vida eterna. Y hasta tengo una relación con Dios. Pero podría ser una relación simplemente jefe-siervo. Jefe-esclavo nada más. Una relación con temor. Una relación con desconfianza, una relación con inseguridad, como la que muchos tienen todavía porque no han entendido esto. Ahí están. Buscan a Dios más que por amor a Dios, por miedo a que los castigue. Y así viví yo muchos años también de niño. Yo no me emocionaba con el cielo, tenía pánico al infierno, ni sabía cómo era el cielo. Y hoy es al revés, o sea, después de la serie que he estado dando los domingos, les he dicho que me da miedo hablar del cielo, porque me dan ganas de aventarme de cabeza desde el segundo piso de mi casa y decir, ya vámonos todos para allá, ¿verdad? Cuando ves el lugar tan maravilloso que nos esté esperando y la presencia de Dios envolviéndolo. Y que cómo es el infierno ya, y eso no me preocupa, porque de entrada sé que ni voy a ir ahí. Y además es mayor mi anhelo por el cielo que el temor de lo impresionante que puede llegar a ser el infierno. Pero hay mucha gente así. Tiene relación, pero no ha habido reconciliación. Bueno, ya la hubo, pero no la ha recibido. Ya Cristo lo hizo, pero no lo has entendido. Entonces te sigues viendo como enemigo de Dios. Sigues viendo al Dios que te manda el rayo del cielo, al Dios que te va a castigar por portarte mal, al Dios que muchos ni están seguros de la vida eterna. Entonces tienen terror de perderla. Y volvemos a leer el lenguaje utilizado por Pablo en este contexto. Romanos 5. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, fuimos tiempo pasado, o sea, ya no somos enemigos. Dice, mucho más estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira de Dios. Por medio de Cristo eres salvo de la ira de Dios. Y has sido reconciliado. Entonces, ten una relación, pero a la luz de la reconciliación. Lo cual significa que no es una relación de esclavo, aunque somos siervos, que es una palabra que se utilizaba para hablar de esclavos. También es cierto que somos hijos y que somos amigos. Entonces, a lo que voy es que no podemos brincando las trancas y decir, como soy hijo y amigo, entonces le falta el respeto. No, porque sigo siendo su siervo. Pero tampoco te puedes ir al extremo de decir, como soy su siervo, le veo con pánico. Y siempre con esta solemnidad, porque también eres su amigo. Porque también es tu padre.
Entonces tienes que acercarte a Dios con esa confianza. Con la confianza que se acercan dos novios o dos esposos después de haberse reconciliado. Así tienes que acercarte con Dios, porque esto es lo que ocurrió. Éramos enemigos, pero fuimos reconciliados. Es decir, se restauró la relación que se había quebrado en el huerto del Edén. Y como Él se paseaba en el huerto, ahora Él habita en nuestro corazón. Ya no tienes que tener esta relación solamente superficial, llena de miedo, de inseguridad, de temor, de incertidumbre. Entiende que hemos sido reconciliados. Dios vino y nos abrazó. Volvimos a ser amigos, volvimos a ser sus hijos. Volvimos, si antes nos amó, imagínate ahora, dice Pablo, si siendo enemigos nos amó, ahora que somos justificados, ¿cuánto más no seremos salvos? Entonces, mi hermano, la transformación que mucha gente está esperando va a ocurrir hasta que ocurra una reconciliación. Bueno, una relación, pero para que haya una relación, tienes que recibir primero esta reconciliación. Creértela que Dios ya no está enojado contigo, que te está esperando con los brazos abiertos, que quiere volver a ser tu padre y tu amigo. Y para que ocurra esta reconciliación, tienes que ahogar un poco bajo el agua al desgraciado de legalista que llevas dentro y aceptar, aunque suene inconcebible, que Dios te ama profunda e incondicionalmente. Es decir, aunque no lo merezcas. Cuando tú lo entiendas, podrás decir: Dios, gracias. Y ahora sé que puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, no para abusar de ella, sino porque ahí tendré tu ayuda, el oportuno socorro que necesito para levantarme. Dios utiliza la vida de un profeta para ilustrarnos cuán grande es su amor. Espero que me dé tiempo de explicar, y si no, veremos una parte y lo demás la semana que viene. Y es la vida del profeta Oseas. Te voy a resumir un poco de lo que encuentras en este libro que te recomiendo leer del Antiguo Testamento, que es una historia literal, no es figurada. Ocurrió por única ocasión. Dios en su soberanía hizo una única excepción para ilustrar su amor, con un caso verídico. Le dice un hombre de Dios, un profeta que se había guardado: Oseas, ve y cásate con Gomer. Una mujer, ¿cómo te lo explico? Los teólogos tienen dos teorías. Uno, o era una mujer muy fácil, y no es como tal que vendía su cuerpo, pero lo daba gratis, lo cual estaría peor. O era una mujer ramera, o sea que vendía ramas en las calles. Y Oseas pone el grito en el cielo: Señor, ¿pero cómo? Ve y cásate con ella. Pero no solamente te vas a casar con ella, sino déjame advertirte, te va a engañar. Te va a cantar la de Paquita, la del barrio, la de 3 veces te engañé. Señor, pero no he terminado. La vas a perdonar. Señor, la vas a restaurar. No te basta con que sea ramera y con que me engañe y se vaya con otro y a pesar de que tengamos hijos, no he terminado. Oseas, va a acabar en un mercado de esclavos. La vas a comprar, la vas a limpiar. ¿Voy a pagar por ella? Sí. ¿Por qué? Porque a través de ti quiero enseñarle a todas las generaciones que vienen que así es mi amor por la humanidad. Oseas hace todo esto que Dios le pidió que hiciera. Se casa con Gomer, tienen hijos, Gomer lo engaña. Ella pensó que en sus amantes, no reconoció, dice la Biblia, que Oseas le daba el vino, el aceite y el trigo, que representan la provisión material de Dios. En el trigo, en el vino, el gozo que viene de Dios, la plenitud del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y en el aceite, la bendición espiritual de parte de Dios, la unción de Dios. Así a veces, como Gomer, aunque venimos a Cristo, nos volvemos a apartar de Cristo y dejamos de reconocer que Él es nuestro proveedor, nuestro gozo y nuestro sustento físico, emocional y espiritualmente. Y nos apartamos y le somos infieles. Gomer termina en un mercado de esclavos. Oseas va y la compra. ¿Quién hubiera hecho esto? Tienes una mujer a la que le diste lo que no merecía, te engaña y termina siendo vendida vilmente en un mercado de esclavos. La mayoría diríamos: hay que se quede. Hasta te gozarías, André, para que se le quite, que vea lo que se perdió. Y publicarías en Facebook tu foto con la nueva persona con la que estás saliendo. O no lo han hecho. No se hagan. Por aquí hay muchos ardidos que Dios les está hablando ahorita en este momento. En otro sentido. Bueno, Oseas va y la compra. La limpia. La restaura.
ella es transformada. Y Dios elige la historia del profeta para ilustrarnos que así es su amor por nosotros. Fue y nos rescató de la esclavitud del pecado. Él pagó el precio. Gomer no pagó por su libertad, Oseas la libertó. Cristo pagó el precio, no solo para justificarnos. Oseas no dijo, a ver, Gomer, te libero y llégale. No, te libero para que seas mi esposa. No dijo, pues ¿por qué la madre de mis hijos te compro para que andes ya por ahí libre en la vida? No solo te voy a hacer libre, va a haber reconciliación entre tú y yo. Gomer pensando maravillada, pero yo no puedo pagar el precio. No te preocupes, yo voy a pagar el precio para nuestra reconciliación. La Biblia es en este contexto que dice, te atraeré a mí con cuerdas de amor, en el libro de Oseas. Porque nos ilustra así como Él atrajo a ella con amor, como Dios nos atrae a nosotros. Insisto, es imposible que alguien crea todo esto y que siga pensando en vivir una vida de libertinaje. O sea, cuando alguien utiliza el amor de Dios o pretexto para vivir en pecado, no ha entendido el amor de Dios. No lo ha creído realmente. Lo habla de la boca para afuera, pero cuando tú lo entiendes, eres tan quebrantado que como Gomer dices, ya no quiero serte infiel. Ya no quiero volverte a fallar, gracias. ¿Quién sería capaz de hacer lo que Oseas hizo por Gomer? Si estuvieras en los zapatos de Oseas, ¿le hubieras perdonado? Creo que la respuesta rotunda de todo sería no. Te perdono en el sentido de guardar mi corazón. Pero bíblicamente cuando hay una infidelidad tienes la libertad de divorciarte. Aunque perdones y no desees mal, dices, ahí te ves. La mayoría diríamos eso, ve todo lo que hice y cómo me respondes. ¿Cómo puedo perdonar a alguien así? Bueno, mi querido hermano, hermana, eso que tú y yo seríamos incapaces de hacer con alguien así, infiel, traidor, es justamente lo que Dios hizo con nosotros. Aún sabiendo que nos íbamos a corromper, aún siendo infieles, aún que le abandonamos, aún dice Romanos 5, estando en nuestros pecados, aún cuando éramos impíos, aún cuando éramos pecadores, Dios decidió dar la vida de su Hijo Jesucristo. No solo para liberarnos, como ya lo vimos, sino esto es impresionante, también para traer reconciliación. Reconciliación. Dios nos dijo, ya te liberé, ahí cuando te mueras que te vaya bien. Dame de gracias que no te fuiste al infierno, infeliz, perro del mal. Pero no hizo eso. Dijo, te liberé para que vuelvas a ser como iglesia, la novia y en la eternidad, la esposa de Jesucristo. Para que volvamos a ser hijos, para que ya no seamos extraños, para que ya no seamos enemigos, sino hijos y amigos y siervos de Dios. Oseas capítulo 2, versículo 13 nos explica esta parte del proceso de la cual te hablé al principio. Quizá me adelanté un poco, ¿te acuerdas que te hablé de que mucha gente a veces cuando de repente le empieza a ir mal porque se alejó, se llena de culpa y se aleja más, en vez de entender que Dios está permitiendo esto para sacudirle y que vuelva en sí y regrese? Bueno, Oseas 2, versículo 14, también lo adelantaba, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto en la Biblia es un lugar donde se representa la prueba, la adversidad, para tratar con nuestro corazón. Y es Dios diciéndonos, cuando nos apartamos, ¿sabes qué? Esto que estás pasando no es porque te odie y esté enojado contigo. No es mi castigo para que se te quite, como hace rato lo vimos. Es porque te amo, que te tuve que llevar al desierto para que entendieras y pudieras sensibilizar tu corazón que estaba endurecido y volvieras a mí. Oseas capítulo 3. A veces no es necesario padecer por un desierto. Yo siempre le digo a Dios cuando empieza a hacer tonterías, hazme entender por las buenas. No quiero ser como el caballo, como el mulo. No es necesario. Oseas 3, versículo 1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Oseas decidió no solo comprarla, sino también serle fiel. Entonces Dios no solamente nos compra,
sino que decide también ser fiel. La Biblia dice que aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Y esto lo ligamos con lo que vimos en los últimos estudios, que tenemos una esperanza que no avergüenza porque el amor de Cristo fue derramado. Entonces tenemos una esperanza basada en las promesas de Dios que no nos va a dejar avergonzados. Como el domingo lo veíamos, aún muchos que no recibieron en esta vida, cuando creemos que tenemos a la vuelta de la esquina la vida eterna, decimos Dios, wow. ¿Qué importa si en esta vida no recibió, decía Moisés, la tierra prometida cuando creo que al morir viene una tierra mucho mejor que esta, mi patria celestial, a donde en verdad yo pertenezco? Entonces tenemos que descansar, mis hermanos, en este amor de Dios, en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, en que Él es fiel. Y así como Oseas fue por su esposa tal cual estaba en su estado de fornicaria, Dios fue por nosotros en esa condición. El resultado es que fuimos reconciliados, y concluyo con esto y vuelvo a repetir. No solo nos quitó de su ira, no solo nos declaró justos, no solo nos rescató del pecado, no solo nos dio la vida eterna, no solo nos quitó la culpa, sino que hizo algo mucho más grande, y quizás si lo ves desde esta perspectiva, es mi término favorito o el resultado favorito de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es la reconciliación. Porque Dios, como te adelantaba, pudo haber dicho, mira, no descargué mira sobre ti, eres libre del pecado y sin culpa, ahí te ves, que te vaya bien. Date de santos, como dicen por ahí, de que ya no te mandé al infierno. Pero en lugar de eso, la Biblia dice, también nos reconcilió, lo cual significa literalmente nos volvió a unir a Él, nos volvió a dar acceso gratuito a su presencia, nos volvió a dar su amistad, volvió a restaurar la comunión que se había perdido en el huerto del Edén. Y esto tiene que traer paz a tu corazón. Saber que estás en las manos de un Dios que te ama, que es tu amigo, que no esté enojado, con quien has sido reconciliado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Con esto concluimos, aunque a veces nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Y más cuando son verdades como estas tan increíbles que nos asombran, quisiéramos seguir meditando en ellas toda la noche. Sigue meditando en ellas, pero sobre todo sigue viviendo el resultado de ellas. Recuerda lo que vimos, no hay transformación sin relación, pero no hay relación sin reconciliación. Ahora que sabes que has sido reconciliado, ve a disfrutar de esa relación y que se vea el resultado de la relación en una vida total y radicalmente transformada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque hemos comprendido con mayor entendimiento cuán grande es tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque viéndolo de esta forma es imposible irse a algunos de los dos extremos. Imposible irnos al extremo del libertinaje y abusar del amor. Imposible irnos al extremo del legalismo y negarlo y decir que está mal que se predique de él. Cuánto daño ha hecho a la iglesia, Señor, la falta de entendimiento de esta verdad de forma bíblica. Unas personas por una parte viviendo una vida perdida, abusando de ese amor que no han comprendido. Otras por otra parte llenas de culpa, vergüenza y condenación. Hoy, Señor, que hemos entendido, que hemos sido iluminados por tu palabra y tu Espíritu Santo, te pedimos que tú nos ayudes a vivir esa vida equilibrada. Señor, gracias porque el amor de Cristo Jesús ha sido manifestado, y tu amor también en la cruz del Calvario, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias porque hemos sido reconciliados. Dile, Dios, hoy quiero hacer las paces contigo. Hoy quiero acercarme otra vez a ti. Quiero recibir esa reconciliación. Quiero abrazar esos brazos que ya habían estado extendidos y que yo no había, Señor, aceptado todavía. Quiero, Señor, pedirte que me perdones por mis pecados y que me ayudes a cambiar, a hacer lo que yo no puedo. Me declaro como incapaz de transformar aquellas cosas que tienen que ser transformadas. Tú ayúdame porque yo no puedo. Mi carne quizá ni quiere. Señor, entiendo que no es en mis fuerzas, sino que es a través de mi relación contigo. Y quiero hoy restaurar esa relación, pero antes entender que ha habido reconciliación. Acercarme con confianza a ti, con seguridad, con una sonrisa, sin temor, sin incertidumbre, sin prejuicios. Disfrutar de esa relación que tú me has regalado, Señor. Disfrutar de la iglesia, disfrutar de tu presencia. Disfrutar de ti y de la relación que ha sido construida por Cristo Jesús. Que así se ha hecho, Señor. Que podamos entender que ya no somos enemigos tuyos, que ya no estás enojado con nosotros, que ahora estamos en paz contigo, que esa paz que tenemos contigo nos lleve a caminar en paz en este mundo, Señor, y que a través de la relación venga una transformación
Gracias por amarnos tanto aun cuando no lo merecíamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, mis hermanos, nada más les recuerdo que el domingo tenemos nuestros 3 servicios en Villanueva para el Mundo Toluca. Ya abrió el sur, ya abrió Tlalnepantla, las demás desconozco. Pregunten directamente a su autoridad, a sus pastores. De Santa Fe estamos en pláticas con el hotel. En cuanto tengamos algo confirmado, yo les daré más información. El domingo estaré predicando en el primer servicio, estará de visita en el segundo y tercer servicio con nosotros el pastor Jorge Lozano. Ya mandé el link para poder apartar sus boletos. Está abajito de este video. Si te vas a la sección de noticias o al muro le llaman de Facebook, ¿verdad? En mi página Jesse Bermúdez, ahí vas a encontrarlo. Le das clic en el link de eventbrite.com.mx y todo lo demás y ahí puedes apartar tus lugares para el servicio que desees. Pedimos que reserven únicamente cuando están seguros que van a poder asistir para que no quitemos lugares a personas que a lo mejor creyeron que ya no había espacio y sí lo hubo, de gente que reservó y que a la mera hora no asistió. ¿Y qué más les iba a decir? Todos son bienvenidos. Como les he dicho, hay algunas recomendaciones del gobierno, pero nosotros no somos cadeneros ni somos un antro, entonces, pues bueno, están las puertas de su casa abiertas. No hay escuela dominical todavía por el momento. ¿Y qué más les iba a contar? Creo que son todos los avisos. Y bueno, pues seguimos en contacto, mis hermanos. Nos vemos el domingo o la próxima semana por aquí. Miércoles a las 8 de la noche. Que Dios los bendiga. Descansen.